buenos días, hermanos y amigos. Que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Pues seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación. En esta mañana nos corresponde leer el libro de los Salmos, específicamente sus capítulos 78, 79 y 80. Así que yo le invito por favor que me acompañe en la lectura de este día y esperamos de que de alguna forma pues esta lectura pueda ministrar a su vida. Yo creo que sí, esperando de que usted sí pueda entonces en consecuencia recibir la ministración a través de la lectura y meditación de esta porción de las Escrituras. Nos dice así la palabra del Señor. Este salmo lleva por título Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Masquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces Él golpeó la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob, y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba, y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento del este, y con su poder dirigió el viento del este. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como arena de los mares, y las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados, y les concedió su deseo. Antes de que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas.
Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban, y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes, y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Destruyó sus viñas con granizo y sus sicómoros con escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira, no libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga, e hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Pero a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto, los guió con seguridad, de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. Los trajo pues a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido, y expulsó a las naciones de delante de ellos, las repartió con medida por herencia, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Sin embargo, ellos pusieron a prueba y provocaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como arco engañoso. Lo provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo, Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de boda sus vírgenes. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sión que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Capítulo 79. Lamento por la destrucción de Jerusalén. Salmo de Asaf. Oh Dios, las naciones han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, han dejado a Jerusalén en ruinas, han dado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo, la carne de tus santos a las fieras de la tierra. Como agua han derramado su sangre alrededor de Jerusalén,
y no hubo quien les diera sepultura. Hemos sido el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás enojado para siempre? ¿Arderán como fuego tus celos? Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues han devorado a Jacob y han asolado su morada. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto a nuestro encuentro tu compasión, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Sea notorio entre las naciones, a nuestra vista, la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Llega a tu presencia el gemido del cautivo, conforme a la grandeza de tu poder, preserva a los condenados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos 7 veces en su seno la afrenta con que te han ofendido, Señor. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Capítulo 80. Súplica por la restauración del pueblo. Para el director del coro, según la tonada, a los lirios, testimonio, salmo de Asaf. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás enojado contra la oración de tu pueblo? Le has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Nos haces objeto de burla para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid, limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. ¿Por qué has derribado sus vallados, de modo que la vendimian todos los que pasan de camino? El puerco montés la devora, y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Mira y ve desde el cielo y cuida esta vid, la cepa que tu diestra ha plantado y el hijo que para ti has fortalecido. Está quemada con fuego y cortada, ante el reproche de tu rostro perecen. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Esta ha sido la lectura del día de hoy. 3 salmos, 78, 79 y 80. Le invito a que consideremos los pensamientos para el culto personal y familiar correspondiente a estos 3 salmos. Así que preste atención. Trataré de no hacer ningún comentario extra, sino solamente la lectura de estos pensamientos para que usted asuma alguna enseñanza desde allí y así lo pueda extrapolar a su vida en este día que el Señor le ha regalado a usted y a mí. Dice así, Salmo 78.
La historia bíblica enseña hechos confiables sobre gente y acontecimientos reales. Sin embargo, su propósito es comunicar verdades espirituales y hacer un llamado a responder espiritualmente. Es bueno enseñar historias bíblicas a los niños y a los adultos, pero si no sacamos la doctrina de las historias y la aplicamos al corazón, entonces no hemos oído la palabra de Dios. Él llama a cada generación a instruir a las generaciones futuras para que confíen en Dios y obedezcan sus mandamientos. ¿Qué implicaciones tiene esto para el culto familiar y las clases o cursos en la iglesia? Pensamientos para el culto personal y familiar, capítulo 79. Puede venir gran daño, desgracia y angustia sobre la iglesia de Dios. Nos dice Apocalipsis 13:15, Apocalipsis 17:6 también. A veces Dios le da la victoria al impío sobre la iglesia profesante por causa de sus pecados. En tales momentos de desastre debemos ponernos a orar por su compasión y perdón. Incluso cuando el Señor está disciplinando a su pueblo, podemos apelar a su justicia para que castigue a los opresores impíos si no se arrepienten. Como nos dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Cristo siempre será el pastor de sus ovejas, como dice acá el Salmo 79, 13, y nunca las abandonará. Cuando Dios rescata a su iglesia de problemas, o si no vivimos en persecución severa, deberíamos dar gracias públicamente al Señor por la paz que disfrutamos. ¿De qué manera las circunstancias presentes de la iglesia la llaman a la oración y la alabanza? ¿De qué maneras? Yo creo que en nuestro caso, nuestro país, República Dominicana, la iglesia pues no está pasando por situaciones adversas, no está siendo atacada como en otras partes del mundo. Entonces en estos casos debemos de dar gracias, como dice acá, debemos de dar gracias públicamente al Señor por la paz que nosotros disfrutamos como iglesia y aprovechar esta paz que tenemos para seguir proclamando el Evangelio, para seguir proclamando el reino. Porque si tenemos esta libertad, aprovechémosla, mis hermanos. Y finalmente, los pensamientos para el culto personal y familiar correspondiente al capítulo 80 nos dice: cuando las lágrimas del pueblo de Dios fluyen, puede acordarse de que Cristo es el pastor divino de su rebaño escogido, presente con ellos como su Rey entronado por el Espíritu Santo. Él es Dios de los ejércitos, el comandante todopoderoso de la creación. Su rostro brilla sobre los creyentes. En efecto, brilla sobre sus corazones a través del Evangelio, como nos dice 2 Corintios 4:6. Son la viña de Dios y Cristo mismo es el vino, cuya savia da vida a todas las ramas que permanecen en él, como nos habla Juan 15:1 al 8. Pues él se ha unido a nosotros tomando una naturaleza humana como el Hijo del Hombre para que podamos unirnos a él por medio de su Espíritu. Por lo tanto, cuando la iglesia sufre alguna derrota, los creyentes deberían clamar a Cristo para que los reavive y que así puedan llevar el fruto que Dios desea. ¿Con qué frecuencia estás orando para que Cristo reavive a su iglesia? ¿Cómo puede este salmo ayudarte a orar? Es algo que nosotros tenemos que pedir al Señor, pedir por ese avivamiento. Y este salmo creo que nos ayuda mucho a orar por ese avivamiento, por esa restauración, como nos dice el título del Salmo 80. Yo voy a orar en este momento y me gustaría de que también esta sea su oración para este día y los próximos días. Orar por la iglesia del Señor, orar por nuestra iglesia en Latinoamérica. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día nosotros hemos escuchado tu palabra,
Hermosa porción de las Escrituras que nos lleva a orar cuando tu pueblo ha sido quebrantado, está pasando por pruebas, por luchas. A dar gracias, Señor, cuando estos tiempos no están sobre la iglesia. A testificar públicamente de esa paz que gozamos como pueblo tuyo que somos. A pedir a ti, Padre, por un avivamiento, por un despertar. Esa es nuestra oración en esta mañana. Te suplicamos, Padre, que tú traigas ese despertar a tu iglesia. Esa hambre por las cosas tuyas, Señor. Que tú inclines los corazones a buscar tu rostro, Padre. Y si es necesario que las pruebas lleguen para que ese despertar ocurra, pues que así sea, Padre. Pero levanta a tu pueblo. Levanta a ese remanente que tú has llamado a salvación. Trae a ti, oh Dios, lo que tú desde la eternidad pasada has elegido, oh Dios, y que todavía no se han identificado por tu causa. Tráelos a ti, Padre. Concédenos, oh Dios, esa unción en nuestras predicaciones, en nuestras palabras de invitación al pueblo, para que esas palabras cobren vida y puedan transformar estos corazones, Señor, y así puedan acercarse a ti en arrepentimiento y fe. Perdona nuestros desvaríos, oh Dios. Perdona nuestras metidas de patas, Señor, y concédenos saber cuáles son los caminos de santidad que tú nos has trazado y que andemos por ellos, Señor. Esto te lo suplicamos, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ha sido todo por el día de hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y espero de que estos 3 salmos que hemos leído le motive a usted a orar por su iglesia y a testificar la verdad del Evangelio a aquellos que no conocen de Cristo, que están a su alrededor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos veremos mañana si Dios quiere.